hermano. El Señor los bendiga, hermanos. Sí, hermanos, fui nacido en la Ciudad de México. Algunos le dicen Chilangolandia, ¿verdad? Pero no, está mal, la palabra chilango está mal expuesta. La palabra chilango quiere decir, todos los que iban a la Ciudad de México, de Veracruz, de Oaxaca, Toluca y todos esos lados, a eso se les decía chilangos. A los... Y bueno, de todas maneras, soy defeño del DF, pero tengo viviendo casi 40 años aquí. El año que entra cumplo 40 años aquí. Sí, soy pastor de la iglesia Sinaí. Tengo una hermosa familia. Digo que todos los padres vemos hermosas a nuestras familias, ¿verdad? 2 hijas y un hijo. Mi esposa también, fuerte trabajadora del Evangelio del Señor. Y nos estamos gozando este día aquí, tratando de llevar servicio adelante, hermanos. Esta noche, hermanos, se me dio la bendición, porque es para mí una bendición, a predicar la palabra de Dios. Y dijo el salmista, ¿verdad?, que donde quiera que estemos tenemos que hablar de Dios. No importa donde quiera que se nos hable para hablar de Dios, no podemos negarnos. Quiero, hermanos, que los que traigan Biblias, el mensaje de esta noche, mis hermanos, de esta ocasión, le he titulado Levántate, Iglesia. El tema de esta noche, Levántate, Iglesia, basado en el libro de los Hechos, capítulo 26. Por favor, si tiene el libro de los Hechos, abra su Biblia en el capítulo 26, versos 4 al 18. El apóstol Pablo, después de que fue capturado, después de que estaba siendo tratado injustamente, el apóstol Pablo empieza a hablar al rey Agripa. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, pónganse de pies para tener en reverencia la palabra de Dios. Y les voy a leer del capítulo 26, del 4 al 18 del libro de los Hechos. Recuerden, aquí el apóstol Pablo le narra al rey su testimonio y su manera de vivir, quién es él, y se identifica con el rey. Y dice la palabra de Dios de esta manera: mi manera de vivir desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ellos me conocen desde antes, y si quisieran testificar lo que conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión viví como fariseo. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa de Dios que hizo a nuestros padres, promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente día y noche, y por la misma esperanza soy acusado por los judíos. Oh rey, ¿por qué se juzga increíble entre vosotros que Dios resucite de entre los muertos? Pues yo a la verdad había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto hice en Jerusalén, habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. Muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar, y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. En esto estaba ocupado cuando iba a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. En el camino a mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y a los que viajaban conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte en ministro y testigo de las cosas que has visto de mí, y de aquellas en que apareceré a ti. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora yo te envío, para abrir los ojos, para que se conviertas de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Palabra de Dios. Ahí paramos. Tomen asiento, hermanos. Hermanos, la palabra es hermosa, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que el apóstol Pablo daba su testimonio al rey Agripa.
Y le decía el apóstol Pablo al rey Agripa cómo fue que él vivió antes, cómo él perseguía a los cristianos, a los del camino. La palabra es bien clara, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo no oculta que él era un hombre despiadado aún con los cristianos. Pablo testifica de su pecado, pero también testifica de su conversión. La primera cosa que veamos este día, quiero que por favor, hermanos, pongan mucha atención en el tema, o sea, en el título de este mensaje. El título del mensaje es Levántate, Iglesia. Creo que el propósito fundamental de todos nosotros como iglesia, digan amén los que son iglesia del Señor. Amén. Somos iglesia del Señor. El propósito fundamental de la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo y Dios le dice, Jesús le dice, levántate, Pablo. La misma palabra nos ha sido transmitida a nosotros. Levantémonos para llevar este mensaje hermoso de salvación a los que están sufriendo. Ok, vamos a ver la primera cosa que vamos a ver en estos versos, que la iglesia debe levantarse. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que levantarnos? Vamos a ver el verso 16. Fíjese bien. En el verso 16 está la clave de este mensaje. Fíjese bien, dice así. Se lo voy a leer para que tome conciencia. Pero levántate y ponte sobre tus pies. El mensaje fue de Cristo Jesús para el apóstol Pablo. Pero todos sabemos que el mensaje es actualizado para todos los que estamos aquí. Lo que se le dio al apóstol Pablo se nos dio de comisión a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ok, hermanos, entonces la iglesia debemos levantarnos porque tenemos una misión que cumplir. Mire, hermano, yo creo que todos los que fuimos perdonados, transformados, lavados, santificados, que hemos sido ayudados por el poder del Espíritu Santo y por el poder de Cristo Jesús, no nos llamó el Señor para bonitos. No, hermanos, el Señor desde el momento que nos levantó, recordémonos, hermanos, nosotros antes de conocer a Cristo estábamos caídos también. Todo aquel hombre que no tiene a Cristo Jesús en su corazón es un hombre caído. Ya vimos entonces, hermanos, la iglesia debe de levantarse porque tenemos una misión que cumplir. No podemos vivir una cristiandad, de calentamiento de bancas. No podemos vivir una cristiandad muy confortable cuando sabemos y nos damos cuenta que el mundo sufre. ¿Sabes por qué hay tanta violencia? No vamos a decir que en México, estamos ahorita apuntando mucho la violencia en México. No, yo quiero decirte que en Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica, todos los países tienen sus problemas. Naturalmente que no vas a ver el problema que tienen las maras en Centroamérica, que son países que tienen una población pequeña con una población de 100 millones que pueda tener México. Todo va propenso para las estadísticas de gente, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que el mundo necesita la palabra de Dios. Albuquerque, necesitamos la palabra de Dios. Conferencia de evangelismo, hermanos. Yo creo que es una de las cosas tremendas que tenemos nosotros que poner en nuestra mente. Hermanos, tenemos que tener conciencia que la iglesia debe levantarse porque tenemos una misión que cumplir. Pablo testifica de su pecado. Primero testifica al rey Agripa que él fue un pecador, que él perseguía a los cristianos, pero luego testifica de su conversión. Fíjese bien, hermanos, podrán debatir, ponga mucha atención en esto, podrán debatir la gente teología. La semana pasada estaba yo hablando con unas gentes que le dieron su vida a Cristo Jesús, y entre esas 4 personas que le dieron su vida a Cristo Jesús, una de esas personas era adventista, con mucho conocimiento bíblico. Y en la plática que teníamos empezó a haber un debate teológico. Cuando empezó a haber el debate teológico, me podrán debatir la gente
podrán debatir teología, podrán debatir puntos doctrinales la gente, pero una cosa nadie te puede debatir a ti y a mí: es tu testimonio, es tu encuentro con Cristo Jesús. Mira, en este momento aquí vemos a Pablo testificando ante el rey Agripa, y estaban los sacerdotes acusándole de religión. Pero el apóstol Pablo, ponga atención, esto es hermoso, el apóstol Pablo: un día me encontré con Cristo Jesús, me derribó en el camino a Damasco, quedé ciego, pero Cristo transformó mi vida. Hermanos, queridos hermanos, yo quiero decirles, hermanos, que podrán debatirte teología, podrán decir: yo soy pentecostal, yo soy adventista, yo soy nazareno, pero una cosa no puede debatir el mundo a mí, que fue mi conversión con Cristo Jesús, mi entrega a Cristo Jesús, cómo Cristo transformó mi vida, cómo Cristo me ha cambiado en el transcurso de los años, cómo el Espíritu Santo me ha renovado de día a día. Eso no me lo puede debatir nadie, porque yo puedo decir, igual que el apóstol Pablo: el Señor convirtió mi alma. Entonces, hermanos, podrán debatir teología, pero no tu conversión. Fíjate bien, yo puedo gritarle al mundo: el Señor perdonó mi pecado, el Señor transformó mi vida, el Señor me cambió. Yo quiero decirte, hermano, que te tienes que levantar, hermano iglesia, porque tenemos una misión que cumplir. Tu historia, fíjate bien, hermano, pon atención a esto que te voy a decir. Tu historia es poderosa para alcanzar a otros, para testificar del poder del Señor. Me decía una persona en una ocasión: hermano pastor, yo no puedo dar un testimonio porque yo nací en un hogar cristiano. Yo no puedo dar un testimonio porque yo nunca he entrado a un baile, yo nunca he tomado una copa de licor. Yo nací en un hogar cristiano porque desde chiquito crecí en la iglesia. Yo no creo, ponga atención a esto que le voy a decir, yo no creo que alguien que se diga cristiano no deba de tener un testimonio. Todos tenemos que tener un testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Todos. En una ocasión, cuando yo vivía en Santa Fe, hace muchos años viví en Santa Fe, unos 25 años habrá de eso. Una mujer decía que no tenía testimonio también, pero luego la hermana le dijo: tú no tienes testimonio de ir a un baile, pero ¿qué tus odios y qué tus rencores? ¿Qué tu boca chisme? ¿Qué tus envidias? ¿Qué diferencia hay en una persona que tiene destrucción con su boca a un pobre borrachito que va pasando allí, que no le hace mal a nadie? Tanto daño hace una persona como hace la otra. Entonces, hermanos, tu historia es poderosa para testificar. Yo quiero decirte una cosa: si se te olvida lo que Cristo hizo por ti, paras de testificar. El día que te olvides de lo que Cristo hizo por ti, paras de testificar. Porque los hombres tenemos en nuestros corazones, no somos muy agradecidos. El día que a mí se me olvide lo que Jesús hizo por mí en mi salvación, a lo mejor dejo de testificar. No quiero que se olvide en mi alma, en mi mente, lo que Cristo hizo por mí. Ok, hermanos, entonces vamos a ver la segunda cosa que quiero que grabes en tu corazón. La iglesia debe levantarse porque tenemos una misión que cumplir. La segunda cosa, la iglesia debe levantarse y testificar de Cristo porque somos testigos de lo que hemos visto. Dice el apóstol Pablo, vea en el verso 18, le voy a leer el verso 18, dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte en un ministro y testigo de las cosas que has visto. De la misma manera que el apóstol Pablo, queridos hermanos, de la misma manera que levantó y el apóstol Pablo fue testigo ocular de todo lo que vio, tú y yo tenemos una responsabilidad con Dios de testificar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. De las maravillas que hemos visto, cuánta gente ha sido transformada por el poder de Dios. Somos testigos oculares y es necesario que la iglesia se levante para testificar de Cristo porque somos testigos de lo que hemos visto. Porque el mundo sufre,
por pecado de violencia. ¿Sabes qué? El mundo sufre por pecado de sexo. El mundo sufre, mis hermanos, por violaciones. El mundo sufre por alcoholismo, mis hermanos. Yo estaba viendo, mis hermanos, de unas muchachitas que salieron, fueron abusadas sexualmente y estaban deshechas, desbaratadas completamente, mentalmente y físicamente. Y parece que por mala suerte o por lo que haya sido en la vida, las dos salieron embarazadas. Hay muchas jovencitas, muchos jovencitos, queridos hermanos, que necesitan algo, pero ese algo, lo único que debe de ser es Cristo Jesús. Cristo Jesús hace la diferencia para que haya cambios, para que haya esos niños, esas jovencitas, niños teniendo hijos, esas jovencitas que no tienen esperanza. ¿De dónde van a sacar esperanza si tu iglesia y yo no hablamos? Si no testificamos. Hermanos, debemos de testificar y hablar de Cristo, evangelizar, porque somos testigos de lo que hemos visto. Hay violencia, hay tinieblas. Hay tinieblas, hermanos, donde quiera que vas hay tinieblas. Hermanos, pero nosotros, dice Mateo capítulo 5, abre tu Biblia en Mateo capítulo 5, nosotros somos luz. Mateo capítulo 5, fíjate, voy a leer capítulo 5, 14 y 16. Dice de esta manera, y aquí encajamos tú y yo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, yo quiero decirte, querido hermano, tú y yo somos luz. Escúchame, hermano, tú y yo somos luz, ya no somos tinieblas. Entonces, hermano, yo quiero decirte, hermano, no escondas tu luz abajo de la almohada. Hermanos, muchas veces, hermanos, nosotros los pastores, yo creo que de veras que para que ganemos Albuquerque o las ciudades de Nuevo México, tenemos que ponernos, como dice actualmente los jóvenes, tenemos que ponernos las pilas, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ponernos las pilas, hermanos, ponernos a trabajar. ¿Sabías que, hermano, escúcheme, hermano pastor, escúcheme, hermano, si usted no es pastor, de todas maneras, todos somos luz. No podemos poner la luz y meter esa luz abajo de una almohada, mis hermanos. Todos tenemos que salir a testificar. Hermanos, ¿sabes qué? Que yo no soy pastor de oficina. Yo me acuerdo, mis hermanos, cuando fui ordenado al ministerio hace años, todos los pastores desean, no me van a decir ustedes que no, pastores que están aquí, todos desean su oficina donde tener su rato de meditación. Todos tenían tener su oficina para trabajar con la gente, para hablar con la gente. Todos necesitamos y queremos eso. Pero yo me he dado cuenta en el transcurso de los años, hermanos, que la oficina no es tan necesaria para un pastor. ¿Sabes dónde pertenecemos? Sí es buena la oficina, yo no digo que no, pero ¿sabes dónde pertenecemos? En la mies, en el campo trabajando. Donde quiera, hermanos, podemos evangelizar. Donde quiera podemos evangelizar. En el Ranch Market podemos ir hasta en el parqueadero del Walmart. Donde quiera podemos evangelizar, hermanos pastores. Nosotros mismos nos cerramos, nos limitamos nosotros mismos para llevar ese mensaje hermoso de salvación. Hermanos, hay mucha gente sufriendo. A mí me ha tocado hablarle a gente en algunos lugares, hermanos. Me ha tocado a gente que hasta una vez encontré una persona llorando en su carro. ¿Qué tienes? Se me quedó viendo el Señor y me dice, no le puedo decir. Le digo, se va a sentir si me dice. Le digo, mira, soy pastor de una iglesia, trabajo con la gente. Dice, no quiero hablar con pastores. De todas maneras le dije, te vas a sentir bien, Señor, si hablas conmigo.
Poco a poco él se me quedó viendo y poco a poco le empecé a inspirar confianza. Terminó ahí llorando y terminó recibiendo a Cristo Jesús. Donde quiera, hermanos, en el parqueadero de la tienda del Walmart, me estaban diciendo que en el Ranch Market nosotros seguido damos vueltas por ahí, porque ahí siempre hay gente que le puedes dar un tratado. Donde quiera que te pares, hermano, hay necesidad. El mundo, mi hermano, está más necesitado de lo que tú piensas, de lo que yo pienso. El mundo tiene una gran necesidad de Dios. El mundo tiene hambre de Dios. Pero el mundo no le puede dar a esas gentes lo que nosotros podemos darle, que testificar lo que hemos visto y sentido y hemos vivido. ¿Ok? Entonces quedamos, hermanos, que nosotros debemos testificar porque somos luz en las tinieblas. No pongas tu luz bajo tu almohada. La tercera cosa que vamos a ver este día es: la iglesia debe de levantarse, mis hermanos, para evangelizar. Vamos a quebrar este verso 18. Pon atención en el verso 18 en tres partes, ¿ok? Verso 18, lo voy a leer y lo vamos a dividir en tres partes. Le dice el Señor Jesucristo a Pablo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto. La misma orden es para ti y para mí. Fíjate bien, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte en un ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellos en que te apareceré a ti. Fíjate bien. Ahora vamos a ver el verso 18, que es el verso 18 es el que vamos a quebrar en tres partes. ¿Para qué nos debemos levantar como iglesia? Te voy a decir tres cosas en este día. Para abrir los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y para que reciban perdón de pecados. Nosotros debemos levantarnos para que evangelizar a los ciegos, para que los ciegos abran sus ojos. La primera cosa, mis hermanos, cuando yo andaba sin Cristo, hermanos, era un hombre ciego. No alcanzaba a ver las cosas espirituales ni siquiera a una yarda de distancia. Estaba ciego espiritualmente. Cuando tú estabas sin Cristo, igualmente estabas ciego espiritualmente. Y una cosa sé, que Cristo devolvió mi vista espiritual. Cristo devolvió tu vista espiritual. La iglesia debe levantarse para evangelizar a los ciegos y para que abran sus ojos. ¿Habrá luchas? Sí, va a haber luchas. Efesios capítulo 6, versos 10 al 12, dice que va a haber luchas, porque estamos luchando, mis hermanos, contra fuertes. Vamos a leerlo. Efesios 6, 10 al 12 dice de esta manera: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Ponga atención, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades y contra los gobernadores de estas tinieblas y contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Va a haber lucha. Cuando nos levantemos va a haber lucha, hermanos. Va a haber lucha espiritual, hermanos, porque Satanás no quiere soltar esas almas. Va a haber lucha espiritual, mis hermanos, porque el diablo las quiere tener poseídas. Pero nosotros, hermanos, acordémonos que Jesús venció. Primera de Juan 3:8, por favor. Si no la tiene, yo aquí se la leo. Aquí la tengo apartadita, por favor, hermanos. Primera de Juan 3:8 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Cristo ha ganado la batalla ya. Nosotros hemos ganado ya la batalla mientras que nos refugiemos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, mira, muchas veces, mis hermanos, nosotros, la iglesia, no nos queremos levantar a testificar, pero estamos haciendo mal, hermanos. A veces que están nuestras iglesias necesitadas de que atienda más gente, que se conviertan más, y a veces, hermanos, nos ponemos a limpiar la telaraña, ¿verdad? Pintamos el templo, quitamos las telarañas,
Y hermanos, pues está bien pintar el templo y limpiar las telarañas, pero no limpien las telarañas, hermano. No limpien las telarañas, hermano. Mata la araña. Amén. Mata la araña para que no siga siendo telarañas. Y muévete, hermano, y nos vamos a mover tú y yo. Fíjate, con estas palabras que estoy hablando, me responsabilizo ante Dios para que yo también lo haga junto contigo. ¿Cuántos de ustedes quieren ganar Albuquerque para el Señor? ¿Cuántos de ustedes quieren tener iglesias más llenas? Digan amén o no amén. Queremos ver los frutos del trabajo. Vamos a tener frutos del trabajo, hermanos, cuando nosotros como iglesia nos levantemos para evangelizar al que está en tinieblas. Mire, fíjese bien, hermanos, todos aquí vemos puras iglesias, ¿verdad? La diferencia entre una iglesia efectiva, ponga atención a esto es muy bueno. La diferencia entre una iglesia efectiva y una que no es efectiva, ¿en qué consiste? Es que la iglesia efectiva se levanta y trabaja. Hermano líder, no importa qué clase de liderazgo tenga, trabaja para el Señor. Trabaja para el Señor. Cuando tú trabajas fuerte para el Señor, verás que otros vienen imitando. Mientras que tú no te levantes, hermano líder, estoy hablando a los líderes, si tú no te levantas, los otros se van a sentar en la silla del conformismo también. Porque nosotros los líderes somos el ejemplo de los que van llegando a la iglesia. Si nosotros no nos movemos, hermanos, no va a haber fruto en la iglesia. Si nosotros no nos movemos, mis hermanos, las iglesias vamos a seguir batallando. Yo no sé cuántos estén de acuerdo. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que la iglesia debe levantarse para evangelizar al que está en tinieblas. Mira, la iglesia efectiva se levanta, pon atención, trabaja, testifica y ora con poder del Espíritu Santo. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, hermano, no vamos a lograr grandes cosas. Pero si nos ponemos las pilas y nos llenamos del poder del Espíritu Santo, veremos maravillas en la obra del Señor. Yo lo creo con todo mi corazón, hermano. Yo estoy bien consciente de que a partir de mi conversión, cuando el Señor me levantó, al igual que el apóstol Pablo, yo estaba caído de rodillas y me dijo: levántate, te voy a cambiar, te voy a transformar, para que tú vayas y le digas a la gente del poder que tengo. Entonces, hermanos, la iglesia debe levantarse para evangelizar al que está en tinieblas. Y la quinta cosa, la iglesia debe levantarse para que en Nuevo México y el mundo reciba el perdón de pecado en Cristo Jesús. Completo con este verso, hermanos, 18. Para que el abrir de los ojos, para abrir los ojos de los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. ¿Cuál es el propósito de nuestra predicación? ¿Cuál es el propósito del evangelismo que hagamos a cualquier nivel? ¿Cuál es el propósito? Que la gente reciba perdón de pecados en Cristo Jesús. Hermano, nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestra alma, la medicina. Mire, si hubiera un doctor que encontró la cura para el cáncer y se guardara para sí mismo esa fórmula, y que dijera: yo no la voy a soltar, pero la gente estaba muriendo, sería un doctor o científico muy egoísta. Nosotros hemos experimentado la cura para el pecado que se llama la sangre de Cristo. Nosotros hemos experimentado la cura para el pecado que se llama arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Tenemos la fórmula, ¿nos vamos a quedar con ella? Qué malagradecidos seríamos si nos quedáramos con la fórmula. ¿Sabes qué? Si alguno de ustedes, hermano, y voy a ser claro, de los que estamos aquí, me incluyo yo, te guardas el mensaje de salvación, vas a empezar a vivir una vida muy miserable. Porque Dios nos salvó con un propósito.
darnos esa gran comisión de llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Entonces la iglesia debe de levantarse para que Nuevo México y el mundo reciba perdón de pecado Jesús. Ok, hermanos, aquí termino lo que prediqué, mis hermanos, lo que hablé, pues viene de Dios, viene del Señor. Oré. Ahora yo les invito a ustedes, hermanos, que hagamos un compromiso con Dios para que usted se levante de esa silla y todos aquí unidos vengamos a comprometer. Levántate, iglesia, a testificar. ¿Cuántos de ustedes querrán venir a hincarse ante el Señor y comprometerse ante el Señor para hablar de los milagros, hablar del poder de Dios? ¿Cuántos de ustedes querrán venir a doblar rodilla contra el Señor? Yo soy el primero que vengo. Yo quiero compromisos con Dios. ¿Querrás venir aquí junto conmigo a comprometerte ante el Señor? Levántate, iglesia, vamos a trabajar por el Señor. Levántate, iglesia, tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen. Hay mucha gente llorando, hay mucha gente caída, hay mucha gente destrozada, sin esperanza. Y yo quiero decirte una cosa, que nosotros tenemos ese mensaje. Nosotros tenemos el perdón de pecados ya, no debemos nosotros de guardarlo para nosotros. Dobla la rodilla ante Dios, hermano. Quiébrate ante Dios. Quiébrate. Yo junto contigo, aquí voy a estar orando contigo. Vamos a llegar ante el trono de Dios para que el Señor nos use. El Señor puede usarnos. El Señor, no importa que no tengas mucha capacidad intelectual bíblica, hermano, yo sé que el Señor te puede usar por medio del Espíritu Santo. Así como están todos estos hermanos, estas hermanas aquí al frente, hermanos, yo estoy junto con ellos, hincado en espíritu para trabajar por el Señor. Vamos a orar, hermanos, darle gracias a Dios por todos estos obreros, por todos estos hombres y mujeres que de veras quieren y tienen el deseo de servirle a Dios. Habla con Dios, dile que te use, el Señor te puede usar. Habla con Dios y dile que no puedes dejar a los que sufren solos. Habla con Dios, habla con Dios, el Señor te está escuchando. Padre mío, en este momento venimos mis hermanos y yo ante tu trono de gracia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des fortaleza para llevar este mensaje de salvación a todo aquel que esté perdido, Señor. Haznos evangelistas de tiempo completo, Señor. Ayúdanos a llevar esa misión que nos has dado, Señor, que has puesto en nuestras manos, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser efectivos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre mío, para que nosotros podamos llevar esa misión en Nuevo México y donde quiera que nos paremos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Yo te pido que uses a mis hermanos, Señor. Te pido, Padre mío, que hablemos de tu palabra donde quiera que nos paremos, Señor, para que tengamos iglesias pujantes, iglesias fuertes, Señor. Muévenos con tu Espíritu Santo, Señor. Quítanos del conformismo, Señor. Levántanos de esas sillas, Señor. Levántanos de esos lugares donde nos hemos sentado a veces y que hemos tomado, Señor, a veces por nada el evangelio, Señor. Quita la pereza espiritual. Danos las fuerzas que necesitamos y la sabiduría para llevar tu mensaje adelante. Perdónanos porque a veces somos negligentes y desobedientes. Ponemos en tus manos a cada persona que ha venido, Señor, aquí al frente, Señor mío, y te pido, Señor, que nos muevas, por favor. Muévenos con tu Espíritu Santo. Y yo te pido, Padre mío, que el día que no lo hagamos, nos pongas en nuestros corazones un sentimiento de culpabilidad por no hacerlo. Danos la fuerza, Señor. Danos la capacidad, Señor, para ganar almitas para ti, Señor. No son para nosotros, ni para nuestra vanidad, ni para nuestro orgullo. Son para ti, Señor. Ponemos en tus manos el resto de esta conferencia, Señor, de esta convención, Señor. Te damos las gracias por habernos hecho tus hijos y tus siervos.
porque no lo merecemos, pero tú eres bueno y eres muy bondadoso, Señor. Gracias, Padre Dios, te damos en el precioso nombre de Cristo, que murió por nuestros pecados. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.